Buenas noches, un saludo muy especial a aquellos que se unen a través del canal de YouTube P. Nuestra Señora del Rosario El Retiro y a través del canal de Facebook Parroquia Nuestra Señora del Rosario El Retiro. Hoy, igual que todos los jueves, nos disponemos entonces para la vivencia y la oración de la Lección Divina, basándonos en la palabra de Dios, en el banquete de la palabra que se nos propone para el próximo domingo, que ya sería el 18 del tiempo ordinario. De una forma muy especial los invito para que nos dispongamos, para que vivamos este momento como un espacio especial en donde, dedicándole a Dios tiempo de nuestra vida, permitamos no tanto que Él nos escuche, sino ya escucharlo a Él, porque hoy Él nos habla a través de su palabra. Vayamos entonces haciendo un recorrido a través de las diferentes lecturas. Recordemos que hay una que es del Antiguo Testamento, otra que es del Nuevo Testamento, está el Salmo y está el Evangelio que se nos propone en una secuencia para cada domingo. Los invito para que antes de invoquemos al Espíritu Santo y le pidamos a este Señor y dador de vida que nos conceda la gracia de poder alcanzar cada uno de los dones que Él nos propone y producir frutos abundantes, frutos que lleguen para nosotros en estilo de perfección y que llegue también para todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor como manifestación de amor y como expresión de servicio. Ven, oh Espíritu Santo de Dios, llena nuestras mentes y nuestros corazones de tu amor. Inflama nuestro ser con el fuego divino de la gracia de Dios. Que estas palabras lleguen hasta lo más profundo de nuestra alma y nos concedan la gracia de poder alcanzar todos esos bienes y bendiciones celestiales que Dios tiene preparados para cada uno de sus hijos que creen en Él y que se alimentan día a día de su palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada uno de nosotros, no permitas que nuestra mente disipada por las cosas del mundo se pierda las delicias del banquete que quieres ofrecernos. Inspíranos y haz que notemos el mensaje que tú quieres expresarnos para nuestras vidas. Que nada ni nadie pueda distraernos en estos momentos, antes bien podamos acogernos a tu amor, acogernos a tu voluntad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Os invito ahora para que tomemos entonces nuestras Biblias, nos vayamos familiarizando poco a poco con el manejo de la misma Sagrada Escritura. Nosotros como cristianos católicos estamos un poco acostumbrados a ello en cuanto a que nos leen la palabra de Dios en la misa, pero vamos a coger una Biblia y no sabemos direccionarnos, ni sabemos qué libro es del Antiguo Testamento, qué libro es del Nuevo, dónde quedan los profetas, dónde quedan los salmos, dónde queda el Pentateuco, ahorita dónde están los libros del Nuevo Testamento, dónde están las cartas paulinas, las cartas católicas, dónde están los hechos de los apóstoles, en fin, qué es un capítulo, qué es un versículo. Mm, Acercarnos a todo esto y de una forma muy familiarizada con la Sagrada Escritura, no viéndolo como un libro de literatura o de historia, sino antes bien como la palabra en donde Cristo, en donde Dios mismo nos expresa aquello que debemos realizar para nuestras vidas, alcanzando así un nivel de santidad. Vamos entonces a buscar el libro del profeta Isaías. Es un libro del Antiguo Testamento. Todas las primeras lecturas que se nos ofrecen en el banquete de la palabra a nivel dominical, pues están entonces en el Antiguo Testamento, del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías es uno de los profetas mayores, el libro más grande. Ya hemos venido leyendo pues a lo largo de estos días pasajes sobre él. Entonces, abramos nuestras Biblias, busquemos el profeta Isaías y vamos al capítulo 55, ya finalizando el libro, en el versículo 1 hasta el 3. Es un texto sumamente cortico, pero nos va a dejar un mensaje muy profundo, muy especial para nosotros, para que lo degustemos,
lo reflexionemos y ojalá lo apliquemos a nuestras vidas. Así dice el Señor: oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchad atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora que estamos iniciando estos encuentros, les repito, la palabra de Dios hay que hacer el ejercicio que hacen el ganado vacuno, rumiar. Hay que volver a traer a la memoria una y otra vez estas palabras y no es suficiente con leerlo una vez, sino que hay que volverlo a leer, hay que leerlo, releerlo para asimilar lo que quiere decirnos el texto. Hoy en la profecía de Isaías se nos está manifestando algo. Los que no tengan dinero vengan a comprar trigo. Parece una ironía, pero Dios abastece con su providencia a todos aquellos que ama. No podemos temer en no tener nada material o en no tener dinero para poder recibir aquellas cosas que nos piden nuestras necesidades básicas. Dios las va supliendo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y compartamos con Él este banquete sustancioso que es su palabra. Que reconozcamos en los textos que sobre todo leímos en Cuaresma, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en la sección de las tentaciones. No nos preocupemos tanto por lo material ni por el pan material, porque Dios a cada uno de nosotros nos va a dar algo que verdaderamente nos llene. Nos dará platos, nos dará manjares sustanciosos, porque Él ha venido a sellar una alianza perpetua con nosotros. Lo que el Señor busca es que su palabra la asimilemos, que nos nutramos de su palabra, que no nos preocupemos tanto por las cosas materiales, las cosas de este mundo, sino que nos preocupemos por lo de allá arriba. Ocupémonos de lo de Dios y Dios se ocupará de lo nuestro. La alianza de Dios es perpetua, es para siempre. Él no se retracta como lo hacemos nosotros los seres humanos. La alianza de Dios viene en cada momento y para cada persona en un estado de vida oportuno. La alianza de Dios jamás se borra y la promesa que Él hizo a nuestros primeros padres hoy se reafirma con nosotros. Los invito ahorita para que vayamos al libro de los Salmos y busquemos el Salmo 144. En este Salmo 144 pues encontraremos generalmente una respuesta a la primera lectura. ¿Qué nos está diciendo hoy la primera lectura? Vamos entonces a leer este salmo en forma de canto, en forma de oración. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y las sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Qué hermosas las palabras de este Salmo 144. Va en vías a la providencia de Dios. Es Dios mismo quien da alimento a todos los vivientes, a todas sus criaturas, porque a todos nos ha creado con amor, y al crearnos con amor y en el amor, Él aguarda, Él mira que cada uno de nosotros tenga la ración en sus horas. El Señor nos da a conocer sus caminos. Él es bondadoso en todas sus acciones. El Señor es supremamente bueno. Y nos llama también desde esto a nosotros vivir en la bondad. ¿Qué clase de bondad es la que nosotros estamos viviendo? ¿Una bondad en la apariencia del mundo?
o una bondad que verdaderamente apunta a lo divino. Qué respuesta tan hermosa a esta primera lectura. Oíd sedientos todos, acudid también los que no tenéis dinero. Es decir, Dios se derrama en generosidad con todos. Nos basta tener fe. Si alguien no tiene verdadera fe y no se deposita en las manos de Dios, es imposible que pueda asumir todo lo que vaya llegando como providencia y que la providencia de Dios llegue a él. Dios solamente llega a los corazones, Él y todas las bendiciones que da a aquellos que le abren su ser. Vamos a acercarnos ahora a la segunda lectura. La segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, vamos al Nuevo Testamento. Y en la carta a los Romanos vamos a buscar el capítulo 8, versículo 35, 37 y luego nos vamos hasta el 39. Y dice lo siguiente: Hermanos, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni alturas, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. La palabra de Dios definitivamente tiene unas expresiones que nos llenan y que nos dan respuesta en los momentos más grandes de dificultad que nosotros los seres humanos podríamos tener. Cuando hoy estamos hablando de esta pandemia y estamos hablando de escasez de empleo, estamos hablando de dificultades en los hogares, bueno, y de tantas situaciones y tantas realidades que nos circundan en la época actual de nuestra vida, sea en este 2020, sea más adelante, o sea algo que hayamos vivido en nuestro pasado. ¿Qué nos dice Dios? Nada nos podrá apartar de su amor. Nada ni nadie podrá contra nosotros, porque Dios nos ha manifestado su amor en Cristo Jesús. Qué grande y qué maravilloso la muerte de Jesús por nosotros. Nosotros habiendo perdido el reino eterno, el reino de los cielos, sobre el cual hablamos hace 8 días, Cristo nos lo concede de nuevo con su muerte. Dios nos ha manifestado su amor y ni siquiera el COVID-19 podrá apartarnos del amor de Dios. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. Lo único es que nos dejemos abrazar de ese amor de Dios, y dificultad, sea cual sea la que estemos pasando, enfermedad, sea cual sea que tengamos, no nos podrá apartar de su amor. No nos dejemos arrebatar el amor de Dios por cosas y apegos del mundo, por vicios, por actitudes que se van convirtiendo en enfermizas. Que el amor de Dios, que llena nuestros corazones, esté presente siempre en nosotros y que tengamos la certeza como hijos de Dios que nada ni nadie nos podrá apartar de su amor. No hay peligro, ni siquiera persecución ni hambre. Hoy tal vez muchos estamos viviendo aflicciones, aflicción por alguna circunstancia específica en nuestra vida personal, familiar, y eso no nos puede apartar del amor de Dios, ni podemos sentirnos alejados de Dios. La angustia, hoy el encierro, el desempleo, la enfermedad puede generar en nosotros angustia, pero que eso no nos haga sentir apartados del amor de Dios, porque nada nos puede separar. La persecución, hoy en donde nos encontramos en una persecución silenciosa y solapada de tal vez aparatos de gobierno o aparatos políticos, tal vez por ideologías,
y nuestros templos hoy se encuentran cerrados, mientras que muchas otras instituciones y lugares se encuentran abiertos. Hoy hay persecuciones en muchos lugares del mundo. En China, el gobierno socialista está mandando a quitar todos los signos externos de cristianismo, está mandando a tumbar estatuas, a quitar cruces de los templos. En otros lugares están asesinando cristianos. En Europa, ideológicamente están enfriando los corazones de las personas y solamente están quedando los cristianos que verdaderamente quieren seguir al Señor con radicalidad. Hay persecuciones en muchos motivos, pero nada de esto nos podrá apartar del amor de Dios. Que no podemos celebrar la Eucaristía en los templos y tenemos que vivirla desde lo virtual. El amor de Dios está a nuestro lado y está de nuestra parte. ¿Cuándo será? Cuando Él lo quiera. En fin, analizando cada una de las preguntas que hace Pablo a los romanos, hagámonos nosotros esta pregunta. Primero, ¿en qué momento nos hemos sentido apartados del amor de Dios? Segundo, ¿cuál ha sido la causa de ese sentimiento? Y ahora pasando a la parte, digámoslo así, más carnuda de la palabra de Dios para este próximo domingo, vayamos al Evangelio. En el Evangelio de San Mateo, estamos en el primer evangelista, capítulo 14, versículos 13 al 21. 14, 13 al 21. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí, en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde el pueblo, y al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente a que se los trajeran y a que se recostaran en la hierba. Y tomando a los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es el contexto que nosotros podemos encontrar frente a este texto bíblico, ubicándonos ya en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo? Hay un contexto principal que de entrada el pasaje bíblico quiere recordárnoslo, y es la noticia del martirio de Juan el Bautista, primo de Jesús, podríamos decirlo, por ser hijo de la prima de la Virgen María. También muy amigos, cercanos, y bueno, es el precursor del Señor. Este martirio de Juan el Bautista pues cautivó mucho a Jesús, y sin duda, él siendo de naturaleza humana, le causó dolor y le causó estupor. Quiso apartarse para reflexionar y para, digamos, elaborar un duelo frente a ello. Hace que Jesús, entonces retirado a Galilea, a un lugar tranquilo para estar a solas, reflexione en torno a esta situación acontecida. Esto es el contexto principal. Pero hay unas consecuencias de ello. La gente lo busca y Jesús, conmovido, otra vez, como al comienzo de la misión, se dedica a sanar enfermos. Y aparte de ello,
no solamente sana enfermos, sino que le sacia el hambre de toda la multitud. Mateo aquí nos describe dos veces la multiplicación de los panes. Una la encontramos en el capítulo 14, del 13 al 21, y luego si nos vamos al capítulo 15, de los versículos 32 al 39, lo encontraremos también. Algunos exégetas, que los exégetas son los que interpretan la palabra de Dios a la luz del magisterio y a la luz también de la tradición y de lo que inspira el Espíritu Santo, señalan algunas diferencias entre los dos relatos que podríamos encontrar en el Evangelio de Mateo. Y bueno, en el primero encontramos que Jesús presenta la invitación al reino hecha en primer lugar a los judíos. Pues en este milagro se realiza dentro de las fronteras de Israel y a las orillas del lago Tiberíades. Este lago también recibe otros nombres bíblicamente, el lago de Genesar o de Genesaret o el lago de Galilea. Se recogen 12 canastos de sobrantes, podríamos decirlo así, uno por cada tribu de Israel. Los escritores sagrados son muy, digámoslo, gráficos en este sentido. En el segundo relato significa la oferta del pan que ofrece Jesús dirigida a los paganos, pues este relato ubica a Jesús fuera de las fronteras palestinas, en las ciudades paganas, en Tiro y en Sidón. Esto lo podemos ver en Mateo 15, 21. Allí cura a la hija cananea, a la hija de la cananea, perdón. En este segundo relato Mateo subraya que se recogieron 7 canastos de lo sobrante, en recuerdo tal vez de los diáconos helenistas que fueron elegidos e instituidos como diáconos para atender a las viudas de origen helenista, pagano, en la distribución de los alimentos. Pero también este número 7 en la Sagrada Escritura tiene una figura que es plenitud. Plenitud es un número divino. Así como el número 6 es el número de la imperfección y en muchas culturas lo asocian pues con el número de la bestia, pues en la Sagrada Escritura el número 6 es el número de la imperfección y el número 7 es el número de la plenitud o de la perfección. Listo. Aquí nosotros haciendo reflexión frente a ello, pues entonces Dios llena de plenitud cada uno de los rincones de la tierra con su mensaje. Y no solamente queda el mensaje exclusivo para los hijos de Israel, sino para todos aquellos que quieran recibirlo, recibir su palabra. Jesús sintió compasión de ellos en el versículo 14. Una vez más, subraya Mateo que la compasión es un móvil de Jesús para curar enfermos y saciar el hambre de las multitudes. Es el mismo motivo que siente Jesús cuando envía a los discípulos a la misión al ver a la gente. Jesús sintió compasión porque estaba cansado y ellos estaban desorientados como ovejas sin pastor. Jesús abandona su soledad y retiro para atender, curar y satisfacer a la gente. Este relato es un signo de la entrega total de Jesús hasta la muerte en favor de la humanidad. Se olvida de sí mismo. En él hay un hombre disponible, un hombre generoso. Este gesto nos hace recordar la actitud fundamental de que Jesús nos describe la carta a los hebreos. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 7. El mismo Jesús se entrega en comida, en la palabra y en la Eucaristía para ser alimento permanente de quien cree en él. Jesús es el signo visible y definitivo del Padre, en el que se otorga a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en él se salve y tenga vida eterna. Juan 3:16. Volviendo al Salmo responsorial, pues nos recuerda, el Señor es compasivo y misericordioso.
El reino de los cielos consiste en compartir el don de Dios recibido y los bienes. Es significativo el gesto de Jesús y el mandato que da lugar a sus discípulos. Denles ustedes mismos de comer. El discípulo tiende a aprender que darlo todo por el reino, bienes, familia y a sí mismo, es la triple renuncia que Jesús pide a todos sus seguidores. Y nosotros somos seguidores del Señor, por lo que debemos aprender a renunciar en este modo. Con la colaboración humana, Jesús hace el milagro de la multiplicación del alimento. Dios quiere y espera siempre nuestra colaboración, tanto en lo material como en lo espiritual. Nosotros queremos milagros, pero ¿cuánto ponemos de nuestra parte para esos milagros? Queremos que el mundo sea diferente, pero ¿cuánto aportamos nosotros para que el mundo sea diferente? Queremos que en el mundo no haya hambre ni corrupción. ¿Cuánto estamos nosotros aportando para ello? Este es el signo cristiano que todos debemos dar para hacer creíble el Evangelio. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, encontramos esta expresión. Hay una expresión clara en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Los exégetas ven en el milagro de la multiplicación de los panes un signo de la Eucaristía. El evangelista Juan lo va describiendo claramente en el discurso del pan de vida, después de multiplicar el pan en el capítulo 6 de San Juan. Para nosotros la Eucaristía es el signo permanente y actual del gesto de la entrega de Jesús para la vida del mundo. Y la Eucaristía es el pan partido y repartido y compartido. Podemos afirmar que cada Eucaristía tiene tres comuniones, el de la palabra, el del pan y la comunión con nuestro hermano. Los invito para que meditemos esta palabra a través de las siguientes preguntas. ¿Qué me pide el Señor en esta manifestación de su palabra? ¿Cuál es mi postura ante la gente necesitada? ¿Cómo los interpreto? ¿Cómo los trato? ¿Cómo los atiendo? En este tiempo de confinamiento social, concretamente, ¿qué obras de caridad has realizado? ¿Nos puede conocer Dios por nuestra caridad? Oh hombre, ¿con qué te atreves a pedir si tú te resistes a dar? Quien desea alcanzar misericordia en el cielo debe practicarla en este mundo. ¿Crees que no tienes pan para alimentar a tanta gente? ¿Cuáles son las disculpas más comunes con las que tú te defiendes del compromiso? ¿Qué has hecho para calmar el hambre de Dios en algunas de las personas cercanas a ti? El mismo Dios que se digna dar en el cielo quiere recibir en la tierra. ¿Cómo somos nosotros que cuando Dios nos da queremos recibir y cuando nos pasa y cuando un pobre pasa hambre queremos pedirle pan? ¿Por qué cuando un hombre pasa hambre es Cristo quien pasa necesidad? Y como dijo él mismo, el pobre te pide a ti y tú le pides a Dios. Aquel un bocado y tú la vida eterna. ¿Por qué no te lanzas al compromiso de ser discípulo y misionero del reino? Siento verdaderamente compasión ante el sufrimiento ajeno. Al celebrar la Eucaristía renuevo el compromiso de comulgar con el hermano. ¿Por qué tanto deseo de ir a la celebración de la Eucaristía y tan poco tiempo para conocer el Evangelio, para hacer un proceso serio de evangelización? Pudiéramos decir que después de la catequesis con el Maestro, vino el pan. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de la realidad? Podríamos expresar tantas otras preguntas en torno a este Evangelio. Meditemos en torno a ello y oremos para que sea el Señor quien nos ilumine. Y digámosle, Señor, tú tienes compasión por los que sufren y tú me enseñas a darlo todo por los hermanos. Quiero vencer esta apatía, pereza
e insensibilidad que me dominan. Tú eres la fortaleza que está en mí para poder entregar mi tiempo y mi persona a favor de los sufridos y de los abandonados. En cada celebración de la Eucaristía, quisiera experimentar esa compasión tuya que te conduce a darlo todo por los hermanos, que yo sepa compartir con ellos lo que soy y lo que tengo. Amén. Contemplemos la palabra de Dios y pidámosle a Jesús que actúe en nosotros. Y a lo largo de estas preguntas y de esta reflexión que hicimos hoy, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de poder acercarnos cada vez más a Él en el hermano que nos necesita, en el hermano que está enfermo, en el hermano que pasa hambre. Pidámosle al Señor que lo reconozcamos al partir el pan, pero que también lo reconozcamos en aquellos que sufren y que necesitan de nuestra compasión para que vayamos a su encuentro y en ellos le estemos sirviendo al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y motivémonos siempre a meditar en torno a la palabra de Dios.